Tenemos dos preguntas que nos hicieron en el chat de reuniones mensuales y antes de pasar a la segunda parte las voy a responder. Una de ellas dice, se citaron varias promesas en el Antiguo Testamento dirigidas al pueblo de Israel específicamente. ¿Cómo sabemos cuándo estas promesas pueden ser aplicadas a la iglesia también? Hay una forma de interpretar las Escrituras errada, equivocada, pero que se hizo muy famosa hará unos 25 años, porque un abogado que después se hizo teólogo publicó una Biblia que se llamaba la Biblia de Scofield. Hay algunos aquí viejitos que se acuerdan de la Biblia de Scofield. Y lo que decía Scofield es que hay dos planes de salvación de Dios, uno para Israel y otro para la iglesia del Nuevo Testamento. Y de paso Scofield decía que en el Nuevo Testamento hay un montón de textos de Jesús que solo aplican para los israelitas. En cuenta, dijo el Sermón del Monte. Dichosamente ya hay muy poca gente que queda con esos. Ese estilo de interpretación se llamaba dispensacionalismo. Ya hay poquita gente, hay una que otra iglesia por ahí que todavía anda jugando con la Biblia de Scofield. Porque el Nuevo Testamento es claro, Dios tiene un pueblo. La carta a los hebreos se hizo específicamente y dice en los primeros 3 capítulos, derrumbando el muro que estaba enfrente y haciendo una sola humanidad de judíos y gentiles. O sea, no hay dos pueblos. La Escritura es clarísima en eso. Entonces, hay promesas que están en el Antiguo Testamento para el pueblo de Dios, que en aquel momento Dios estaba haciendo una nación llamada Israel, que uno diría, estas aplicarían para mí. La forma más adecuada para interpretar textos del Antiguo Testamento es hacerlo a la luz del Nuevo Testamento. En otras palabras, para ir al Antiguo Testamento, pónganse los anteojos del Nuevo Testamento y lo leen con los anteojos del Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento está oculto, pero en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento está revelado. Entonces, esa gran revelación que hay en el Nuevo Testamento, esa gran revelación, a ver, estaba el Señor con sus discípulos así, en el Evangelio de Lucas nos dice, vean, manadita pequeña, rebaño pequeño, a vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino. El secreto fue revelado en el Nuevo Testamento. Un montón de cosas que la gente del Antiguo Testamento no sabía fueron reveladas, explicadas, cumplidas cuando eran términos de profecía. Pero dice la carta a Romanos en el capítulo 11, ¿dónde está Yanka para que no me regañe? Yo sí me sé ese versículo. Irrevocables son los dones de Dios. Y también nos dice que el Israel no está formado por aquellos que fueron circuncidados en la carne, sino los que son circuncidados de corazón. Por lo tanto, también afirma que nosotros somos descendientes de Abraham y herederos de sus promesas. Sí, las promesas del Antiguo Testamento son para su pueblo, y si esas promesas no fueron cumplidas en el pasado, porque no tenían cumplimiento específico en el tiempo, se extienden a su pueblo en general, porque nosotros somos herederos de tales promesas. ¿Okay? Ahora bien, el antiguo pacto al cual Israel se obligó a cumplir, cuando Moisés bajó del Sinaí, aquí traigo las tablas de la ley, todos en coro dijeron, nosotros nos comprometemos a cumplir eso. Era un pacto donde Dios decía, esto es lo que quiero que ustedes hagan, su voluntad preceptiva, nos acaba de enseñar Yanka, todos los preceptos de la ley, y el pueblo se comprometía a cumplirlo. Bueno, no lo cumplieron. Entonces uno dice, la ley de Dios falló. Esto lo explica Pablo también en la carta de Romanos, en modo alguno. Lo que hizo la ley fue revelar la corrupción del ser humano, que es
imposible que el ser humano pueda cumplir con la ley de Dios. Y que entonces, al hacerse eso evidente, también se hace evidente que se requiere un nuevo pacto, donde el Señor considera con mucha claridad que nosotros somos incapaces de cumplir. Y en el nuevo pacto, el Señor lo hace absolutamente todo. Él muere y se carga con nuestros pecados para nosotros poder tener acceso al perdón, pero eso quiere decir que nos sustituya en el castigo. Eso en teología se le llama sustitución penal. El castigo que tenía que hacerse contra nosotros, llámese la muerte, Él, el ser más puro que ha pasado por la tierra, le dijo a su Padre: castígame a mí en su lugar. Y recibe el castigo que nos correspondía a todos nosotros. Y la segunda parte del pacto es: yo viví una vida santa y ahora voy a trasladar mi santidad a mi pueblo. De forma tal que el trato o el pacto es muy sencillo: te cambio tu pecado por mi santidad. Ese es el nuevo pacto, que Él lo cumple en las dos partes. Porque como nos explicaba ahora Yanka, dice la Escritura que no hay quien busque a Dios, no hay uno solo. Entonces, si Dios se sienta a esperar que alguien lo busque para salvarlo, se tiene que sentar a esperar toda la eternidad. Porque la Escritura dice: no hay quien busque a Dios, no hay uno solo. Porque todos han pecado y todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el Señor tiene varias opciones. No salva a nadie, lo cual Él en su soberanía puede decidir no salvar a nadie, eliminar el universo y traer un universo nuevo. Es una opción. La otra opción es salvarlos a todos. Se llama salvación universal. Que Jesús nos enseña que no es así, porque Jesús habló del infierno y habló de la condena. Entonces queda una tercera opción: salvar a algunos. ¿Pero a cuáles? Si ya sabemos que no hay quien busque a Dios, no hay uno solo, porque todos han pecado y todos han sido destituidos de la gloria de Dios, va a tener que el Señor que elegir a cuáles. Porque si depende de nosotros, de nuevo dice la Escritura, no hay quien busque a Dios, no hay uno solo. Entonces, si dependiera de nosotros, yo ando buscando, si dependiera de nosotros, ni uno solo se salvaría. Esa doctrina se llama la doctrina de la elección divina, que después tiene una doctrina secundaria de la elección divina que se llama la doctrina de la predestinación, que uno de los versículos lo leyó Yanka ahora. En la carta a los Efesios dice que nosotros hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y en la carta a Romanos dice que a los que antes conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. O sea, nosotros no tenemos mérito alguno. Si el Señor no estira su mano divina para sacarnos de nuestro estado de muerte, dice Efesios 2, porque estamos muertos, y los muertos no toman decisiones porque están bien muertos. Si no saca de ahí, nos da una nueva vida a través de su espíritu, lo que se llama en teología nacer de nuevo. Porque uno no puede nacer de nuevo porque uno le dio la gana nacer de nuevo, porque uno está muerto. Y a los muertos no les da la gana hacer nada. Están muertos. Hay que darles vida para que hagan cosas. Por eso la nueva vida viene del nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es del Espíritu, que toca nuestro espíritu muerto, lo hace nacer de nuevo, nos hace consciente de nuestra necesidad de un Salvador, porque nos hace consciente de nuestro pecado. Y adivinen qué, delante de esa persona el Señor pone un miembro de su iglesia para que le explique quién es Cristo y qué hizo Cristo en la cruz. ¿Qué aportamos nosotros? Nuestro pecado. Es lo único que aportamos en nuestro proceso de salvación. Después tenemos otra pregunta, perdón que me extendí, pero era importante. Cuando dijo Yanka entregarle a Dios la vida de familiares o de personas que amamos, ¿por qué no podemos entregarlo a su voluntad a alguna situación o circunstancia más por nosotros, por confiar en Él? Este es el tema de la oración.
hemos hablado en varias ocasiones sobre cómo orar. Bien interesante porque ahora, en la segunda parte de la presentación, vamos a ver cómo orar. Porque si nosotros tenemos que volvernos donde nuestro Señor a pedirle cosas, porque Él nos dice, pídanme, pedid y se os dará, tocad y se te abrirá, buscad y hallaréis. Ok, ¿cómo pedimos? Y dice Juan, y dice Santiago, es que ustedes no saben pedir. Por eso nunca reciben nada, porque no saben pedir. Bueno, hoy vamos a ver cómo se pide. No se pide tratando de torcerle a Dios las decisiones que Él ya tomó de antemano, sino que se pide de acuerdo a lo que Él quiere dar. Y eso lo vamos a ver ahora. Seguimos a la segunda parte, que me quedó a mí el enredo, perdón para poner el control de tiempo, me quedó el enredo de cómo saber si me caso con Juanita o si cambio de carro. Ya se despertó el otro perro. A ese le decimos Elvis, porque eso es un hound dog, es como la canción de Elvis. Se despertó, levantó la pata. ¿Cómo saber? Yo sé que en nuestra vida cristiana es que Él quiere participar. No, es que está viendo los otros perros, eso es. En nuestra vida cristiana es muy común que en algunos círculos, antes era muy común en la fraternidad de hombres de negocios del Evangelio completo, pero después se trasladó a la iglesia cristiana en general, que hablamos de diosidencias, decimos que no hay coincidencias, que entonces cuando algo pasa, entonces es una diosidencia, porque todo está bajo el control de Dios. Y entonces confundimos la voluntad de Dios con la providencia de Dios. Son dos cosas distintas. El que Dios haya hecho que yo me encontré de casualidad con Paula allá afuera, un día que no nos habíamos puesto de acuerdo y nos vimos y nos alegramos, ay, qué casualidad, no es casualidad, es una diosidencia. Bueno, era la voluntad de Dios que nosotros nos juntáramos. No confundan, porque entonces vamos a empezar a ver las cosas que por azar no son por azar y aparece Dios y empezamos a meter palabras que no están en la Biblia. Yo no he encontrado diosidencia por ninguna parte. Tal vez en el libro de especulaciones que esté escribiendo Porras, ahí él vaya a escribir la palabra diosidencia. De momento yo no lo he encontrado. Sí, la providencia de Dios, que hay que distinguirla de los milagros de Dios también, porque los milagros son señales sobrenaturales, contrarias a las leyes de la física o de la medicina o de lo que fuere, versus la providencia de Dios, que Él vela por nosotros todos los días de nuestra vida y hace cosas para proveer para nosotros. Son dos cosas distintas. Pero Él no busca revelar su voluntad por medios que no son los correctos. Para eso está la Escritura. Hoy en día hay de moda, vengan aquí a la iglesia el sábado a las 3 de la tarde porque viene un profeta. Y este profeta de Dios les va a dar profecía. Porque Dios le hace caso al profeta, porque a las 3 de la tarde tiene que esperar al profeta que le haga una profecía. Toda la profecía está registrada en el Nuevo Testamento. Todo lo que necesitamos saber está en la voluntad revelada de Dios. ¿Por qué andamos buscando falsos profetas que nos digan cosas que están ocultas? Como cosas del futuro, eso es parte de Dios. Si yo le entregué mi vida al Señor, mi futuro le pertenece a Él. Yo voy a vivir cada día conforme el afán de cada día, porque voy a poner absolutamente toda mi confianza en que el futuro está en manos del perfecto ser que sabe exactamente qué conviene para que yo cumpla su propósito. Entonces la siguiente vez que se le acerque a ustedes un profeta, que puede ser un lobo con piel de oveja como el que está ahí, díganle, no necesito de tu profecía, para eso tengo el Nuevo Testamento.
Y vieran cómo le va a agradar a Dios eso. Tampoco revela su voluntad con una forma de arte mágico que se llama bibliomancia. Uno dice, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y uno abre la Biblia y hace así, aquí está el versículo 1. No jueguen con la palabra de Dios como si fuera una ruleta, porque no es. La palabra de Dios se estudia. La palabra de Dios se escudriña. Eso se llama bibliomancia. Es una suerte de magia, de adivinación, que claramente está prohibida en las Escrituras. Claramente. Y tampoco de esta palabra que en inglés lo usan mucho, en español se usa muy poco, serendipia, que es un descubrimiento o hallazgo afortunado, o valioso o inesperado que se produce, uno diría accidental o casual, pero fue Dios. Y entonces uno anda buscando acontecimientos que ocurran para uno salir a decir, la voluntad de Dios se está cumpliendo en mi vida. Lea la Biblia. Es todo lo que tiene que hacer. Es todo lo que Dios lo manda a hacer. Dios revela su voluntad para nosotros en su palabra. Por eso nos la dio. ¿Por qué creen que la dejó escrita? Para que nosotros la estudiemos y conozcamos cuál es su voluntad. Por eso voy a tomar un salmo que usó Yanka. El salmista dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. No es, aquí no dice, revélame tu voluntad. ¿Por qué no dice revélame y sí dice enséñame? Porque ya la voluntad está revelada. Lo que necesitamos es aprender. Ok, ahora sí, aterricemos y veamos qué necesitamos hacer para ver si necesitamos cambiar de carro. A ver si Dios nos revela un versículo para cambiar de carro. ¿Okay? Primer requisito, no, primer punto de la voluntad de Dios. Lo primero, Dios quiere que seamos salvos. Es lo primero. Dios lo quiso, Dios lo planeó, Dios lo ejecutó y Dios se va a gozar con nosotros por una eternidad, porque esa es su voluntad. Dice, este es un versículo a veces malinterpretado, dice Pedro escribió sus cartas, la primera y la segunda, a toda la iglesia que estaba dispersa, pero a la iglesia. Esta carta no va a gente que no es discípula, es a la iglesia. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quiénes son nosotros y quiénes son todos? Nosotros todos, ¿verdad? Esto no es el universo, esto no es todos los habitantes de la tierra, esto es la iglesia a la cual Él está dirigiendo esta carta. Y está hablando de nosotros todos. Él no va a dejar que se pierda uno solo de nosotros. Ni uno. Jesús dijo, allá lo pueden ver en el capítulo 6 de Juan, que nadie viene a mí si el Padre no lo envió. 2 versículos más adelante Él dice, porque todos los que me entregó el Padre, a todos los voy a resucitar en el día final. No pierde uno, ni uno pierde. En el quinto sello del libro del Apocalipsis, debe ser capítulo 6 de Apocalipsis. Ahora tengo a Yanka allá atrás así, entonces ya me da miedo decirle el versículo que no es. Hay un montón de gente debajo de un gran altar y la gente que está bajo el gran altar le dice al Señor, Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre? Hemos sido martirizados y esto y el otro, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
vas a tirar el juicio. Y el Señor les contesta, hasta que entre el último de ustedes. O sea, todavía falta que alguien nazca, crezca, se le presente el Evangelio, se entregue a Cristo de forma incondicional y ya sea el Señor vino y entonces se lo llevó, o ya sea murió y se fue a vivir con Cristo. El último. Falta gente, es lo que el Señor les está diciendo. Falta gente. En mi plan, que lo hice desde antes de que el universo existiera, de esta gente, yo sé quién van a ser, cuándo van a ser, cómo van a ser, porque si no, no sería Dios. Falta gente. Un amigo decía que ese que falta de ser tico porque llegó tarde. Falta gente, porque están contados. Desde antes de que el mundo existiera, porque si no, no sería Dios. La voluntad de Dios es que creamos en la obra de su Hijo. A Jesús le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús respondió, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que me ha enviado. Es la única. Por eso no hay más obras que uno pueda hacer. Y la voluntad de Dios es que su Hijo sea nuestro Señor. Nuestro Señor. El Kyrios o Curios que estaba hablando, Curios es, él iba a rajar de que sabía, pero no rajó. Curios es en el griego antiguo, Kyrios es en el griego moderno. ¿Okay? Es Señor, es soberano, es amo. Eso es Señor. Y el Señor quiere ser nuestro Señor y quiere que nosotros entendamos de su señorío. Que nosotros seamos sus esclavos de ese Señor. Dice el apóstol Pablo a los filipenses, por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Él. No dice el Salvador, ¿verdad que no? El Señor, Adonai, del Antiguo Testamento, que sí le decían a Jehová, Adonai. Allá en el famoso Salmo donde dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos como estrado bajo tus pies. En el hebreo dice Yahweh a Adonai. Dice el Señor a mi Señor. Cristo no solamente quiere ser el Salvador. El Salvador es un medio a través del cual Él es Señor de nosotros. La salvación no es un fin, es un medio para que nosotros seamos sus discípulos, para que nosotros seamos sus esclavos, nosotros hagamos sus obras y lo glorifiquemos a Él. Famoso versículo de las profesiones de fe que está en Romanos 10, 9-10. Pablo le dice a la iglesia en Roma, vea, esta es la fe que predicamos, esto es lo que andamos predicando. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Salvador, eso dice. Ah, no, ¿qué dice? Si confiesas con tu boca que Jesús es Señor. Entonces, en una confesión privada e íntima, lo que hay que hacer es decirle, me entrego a ti. Por favor, no digan yo te acepto, porque usted no tiene ninguna posibilidad de rechazarlo. Al Dios Todopoderoso, usted es más fuerte que Él para rechazarlo. No, yo me entrego a ti como mi Señor. Y a partir de ahora voy a vivir la vida que tú quieres que yo viva, no la vida que yo quiero vivir. Esa es una profesión de fe. Me entrego a ti como Señor. Entonces Dios quiere que seamos salvos, los que estamos aquí sentados, porque ustedes son salvos. Sí. No hay un sí rotundo. Hay gente que no está segura que salva. Yo sé que si Jesús viene ahora, yo voy en carrera para arriba. O si me muero en este instante, caigo tieso. Perdón, ¿dónde está Lore? No está, no escuchó. Allá está.
Me voy en carrera también para los cielos. Yo sé que yo soy salvo. Sin embargo, no voy a ser pronunciado justo hasta que no me enfrente a juicio. Porque el juicio es el que me va a pronunciar inocente. Y ese juicio no se ha dado. Entonces, ¿cómo puedo afirmar yo que yo soy salvo ahora? Porque el Señor me dijo que yo soy salvo. Y yo le sirvo a un Señor que llama las cosas que no son como si fueran. Él me está diciendo que soy salvo, aunque todavía falta un poquito más. Pero ese poquito más que falta no depende de mí, depende de Él. Entonces yo sé que yo soy salvo. Y sé que todos aquellos que verdaderamente le han entregado su vida a Jesucristo como Señor y le obedecen, también son salvos. Porque la obediencia no es una condición de salvación, pero es una muestra de que fuiste salvo. Ahora la voluntad de Dios también es que seamos llenos de su Espíritu. Si ya somos salvos, en el momento que fuimos salvos, nos llenamos de su Espíritu. Dice así el texto en Efesios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ok, Señor, ¿cuál es tu voluntad? No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces, ¿no me puedo tomar una copita de vino? Claro que puede, no se emborrache, no os embriaguéis. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Primero, no hay que ser necios para entender que no hay que emborracharse, entender que nosotros tenemos al Espíritu Santo, tenemos que aprovechar el tiempo correctamente, pero lo más importante es que ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado por el Espíritu Santo. Yo sé que en las iglesias pentecostales dicen que ser lleno del Espíritu Santo es hablar en lenguas, y es nada que ver. Ser lleno del Espíritu Santo, vamos a ver si por ahí estaba. Aquí está, azotía es la palabra en griego, esa es la que andaba buscando. Y por otra parte, donde dice ser llenos es pleró. Es ser controlados por el Espíritu Santo. Entonces no sea necio, no sea imprudente, no ande haciendo lo que sabe que no es, porque usted más bien elija, escoja, póngase a disposición para que el Espíritu Santo lo controle. Lleno, completo, la palabra que está ahí es lleno, de llenura. Como esclavos de Cristo, como miembros de una familia, cómo tenemos que comportarnos y controlados por el Espíritu Santo como padres, como hijos, como hermanos, como esposos y como miembros de la comunidad donde nosotros vivimos. Nosotros tenemos vecinos y empresarios con los cuales se hacen negocios, y amigos y jefes y empleados, gente del mundo. Bueno, la gente del mundo tiene que ver que nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Tienen que ver que nosotros estamos controlados por el Espíritu Santo. Porque si no, no podemos ser, como bien dijo Yanka, contracultura. No podemos ser diferentes. No podemos influenciar un mundo que tenemos mandato de influenciar un mundo si fuéramos iguales a ese mundo que queremos influenciar. Por tanto, vayan acumulando, porfa. Porque al final vamos a ver si Dios quiere que cambiemos de carro. Pero vamos acumulando. Estas son las cosas que vamos a acumular. El que es salvo desea ser lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? Seguimos adelante. La voluntad de Dios es que seamos perdonadores. Y yo sé que ahí hay por todo lado, en cuenta por aquí, llagas, cicatrices, heridas abiertas. Pero es que tenemos un problema. Voy a nada más leer la palabra de Dios. Eso es lo que voy a hacer. Después me voy a tomar un ratito para explicarla, pero primero solo la voy a leer sin comentarla. Jesús al final del Padre Nuestro dice, porque nosotros decimos, perdónanos, ¿verdad? Por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas,
os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 18, 21, 22. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Romanos 12, 18, 20. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, harás que le arda la cara de vergüenza. Ahora sí, comentemos un poquito. No hay manera de que nosotros, sin ser creyentes, sin ser salvos, sin estar llenos del Espíritu Santo, podamos perdonar. No hay forma. El rencor está en nuestra naturaleza caída. Entonces, primero tenemos que ser perdonados y renovados y llenos del Espíritu Santo, y entonces estamos equipados para perdonar. Porque el perdón es incondicional. El Señor no dijo, hay ciertas cosillas que podrían no perdonar, no dijo. Es todo. Pero solo el que ha recibido el perdón absoluto es el que tiene capacidad para perdonar absolutamente. Solo ese. Por tanto, ¿quién ha recibido el perdón absoluto? El que es salvo. Y ese que es salvo quiere ser lleno del Espíritu. Y como resultado del control del Espíritu Santo, es perdonador. Y perdona. Por otra parte, el Señor dijo, quédense queditos, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Por qué dice eso? Porque si uno es el que se saca los clavos, uno se excede. No habría justicia nunca. Y el Señor va a ser justo, Él va a hacer justicia. Porque cuando nos ofenden a nosotros, ofenden a Dios. Porque somos sus hijos. Pero como sus hijos, tenemos que esperar en Él y no ir a hacer nosotros cosas o guardar nosotros rencor. Un recordatorio amable y cariñoso. El siervo malo. Un tipo que llega a donde su señor, que le debía 10,000 talentos, que son 216 toneladas de plata o el equivalente a 100 millones de dólares. O sea, el hombre estaba limpio y todavía debía 100 millones de dólares. Y llegó donde el Señor le dijo, ay Señor, porque ¿qué pasaba en aquel tiempo? Los esclavizaban a ellos y a sus familias y a sus hijos y a todo el mundo, porque no podían pagar la deuda. Y resulta que su Señor generosamente le perdona 100 millones de dólares. Y el hombre se va fascinado. Se va para afuera, se encuentra un cosiervito, otro esclavillo, que le debe una platilla, le debe $200, que eran 100 denarios, o 100, el equivalente a lo que ganaban en 100 días de trabajo. Y fue y lo golpeó y le hizo de todo, lo tiró a la cárcel, y los consiervos volvieron a ver y dijeron, pero ¿qué le pasa a este? Si le acaban de perdonar 100 millones de dólares, y fueron y se lo echaron al agua. ¿A dónde fue a parar este? Lo que Dios nos ha perdonado a nosotros es tan grande y lo que nosotros tenemos que perdonar es tan chiquitito que la diferencia entre los 100 millones de dólares y los $200 no es suficiente para enfatizar esto. Sin embargo, Jesús lo enfatizó. Pero además, el Señor nos dijo, cuando le den por un lado, ponga la mejilla. Pero después agréganme a sus enemigos, bendigan a sus enemigos. Y entonces no solamente hay que poner la otra mejilla, sino hay que amar al que lo golpeó. Y uno dice, no, el Señor lo hizo. En la cruz, guindado, colgado de la cruz, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que... Intercedió por los que lo acababan de crucificar. Por tanto, ¿qué sentimiento oscuro podemos nosotros albergar para no perdonar si nuestro Señor en la cruz
a los que crucificaron, fue e intercedió al Padre por ellos. Si nosotros nos decimos ser cristianos, tenemos que ser como Cristo. Por lo tanto, el que es salvo es lleno del Espíritu y por lo tanto es perdonador. Y ahora tenemos una que es todavía más grave, porque la voluntad de Dios es que seamos santos. Dice así la Escritura: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Ahí. Y se vuelve Pedro y agrega: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, porque ahora sabemos, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. ¡Qué torta! Y en 1 Tesalonicenses, Pablo está apuntando un pecado que vamos a ver en la siguiente filmina pero no es suficiente. En la carta a las iglesias en Galacia, Pablo dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. O sea, la lista seguiría para allá. Y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que tienen como forma de vida estas cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el que es salvo es lleno del Espíritu. Y si sos controlado por el Espíritu, no practicas estas cosas. Entonces es evidente que el que sí las practica no es salvo porque no es controlado por el Espíritu. Y el tema aquí, término hagiasmos, el término griego de santificación, quiere decir estado de pureza separado del pecado. Y recordemos que en teología equiparamos desobediencia con mal o con pecado. ¿Qué es un pecado? Desobediencia a los mandatos divinos. ¿Y cómo define la Biblia eso? Malo. Vos sos malos y vos pecás. Ese es el término bíblico. Y por el contrario, obediencia equivale a bien, vos sos bueno, y por lo tanto santidad porque no pecás. Estás apartado. Santidad quiere decir estar apartado, estás apartado del pecado. Y el tema es que allí en esos textos que leímos, la palabra fornicación viene del griego porneia, que quiere decir inmoralidad sexual. Y la inmoralidad sexual la define la Escritura como sexo fuera del matrimonio, adulterio, homosexualidad, incesto o bestialidad. Esa lista está en Levítico 28. Lo que el Señor ordenó en aquel tiempo es: estas cosas atentan contra la familia como yo la he diseñado, atentan contra eso, pero además atentan contra mi santidad. Entonces Él nos pide ser santos, porque sobre todo cuando hablamos del pecado sexual, al no serlo, estamos atentando contra el modelo de familia que Él ordenó y estamos echándole barro a las vestiduras limpias de nuestro Señor. Yo sé que esto sí es contracultura, porque a partir del año 60, de la revolución sexual, de ahí todo se ha empezado a ir valiendo y valiendo y valiendo hasta que hoy en día se vale todo. Los invito a nuestra conferencia de febrero que se llama La Revolución Moral. Y vamos a tocar todo esto en detalle, todos los temas de identidad de género y todas estas cosas. De momento, quedémonos con que el Señor nos quiere santos
en nuestra sexualidad. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos rescata, nuestro cuerpo le pasa a pertenecer a Él. Y nuestro cuerpo alberga el Espíritu Santo de Dios. Y por lo tanto, la definición de donde está el Espíritu Santo es templo. Y la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por tanto, cuando nosotros incurrimos en pecado sexual, estamos profanando el templo de Dios. Estamos profanando una propiedad que le pertenece a Él solamente, que es nuestro cuerpo, y es las relaciones que nos rodean como resultado de eso. Las relaciones pecaminosas, por tanto, están fuera de la voluntad de Dios. Entonces, seguimos adelante acumulando. El que es salvo es lleno del Espíritu Santo, el que es lleno del Espíritu Santo es perdonador, y el que es perdonador y es lleno del Espíritu Santo y es salvo, desea la santidad que Dios ordena. Ya vamos llegando al carro. Y ahora sí, yo creo que esta va a ser un poquito controversial. La voluntad de Dios es que no nos relacionemos socialmente con el mundo caído. ¿Qué? Ay, pero el brother que yo tengo a la par y la familia que yo quiero mucho, que cenamos juntos y el otro con que yo me voy de viaje y el otro con que... ¿Cómo? Yo me voy a limitar a leer la Biblia. Es lo único que voy a hacer. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. La gente cree que esto es de matrimonio. Aquí yo no veo que dice, no os caséis con los incrédulos, no dice eso. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y ahora nos dice por qué. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y Belial? Belial es el diablo, era un demonio del Antiguo Testamento. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Y yo me quedé viendo eso y dije, entonces, ¿para qué cree que yo tengo una comunidad de fe llamada iglesia? ¿O no somos hermanos? ¿O no estamos haciendo todo lo posible por tener una comunidad y conocernos, vernos, entender los problemas que tenemos, la vida que tenemos y todo lo que hacemos y hacer una comunidad como era la comunidad del primer siglo? Eran los compas. Si en el primer siglo querían ir al cine, iban con el hermano de fe, si habían cines. ¿Por qué hoy yo voy a preferir salir con un incrédulo que con un hermano de la fe? Deme una buena razón, solo una. ¿Por qué yo voy a preferir a alguien de afuera que un hermano de la fe? Deme una razón, una sola. Además, cuando salgo con el hermano de la fe y formo parte de una comunidad de fe, glorifico a mi Señor. ¿En qué momento glorifica a mi Señor que vaya a cenar con un incrédulo? Sigue adelante. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo impuro, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y ahora sí, ok, ¿cómo barajo esta cosa? De Juan, preguntémosle a Juan. Vamos a preguntarle a Juan. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Y agrega, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero ahora, ¿cómo vamos a evangelizar o a ejercer influencia, a ser luz y sal en ese mundo caído si me estás diciendo que no puedo ir a cenar con el compa pagano? Bueno, el problema es que el mundo caído, y eso es más hoy que nunca, llama bueno lo que Dios llama malo y viceversa.
La nuestra debe ser una relación donde somos luz y sal, como el Señor lo ordenó en el Sermón del Monte. La luz ilumina donde hay oscuridad y la sal da sabor y conserva los alimentos. Porque el problema, y esto lo tomé del libro del Sermón del Monte de John Stott, se los voy a leer literalmente. En la medida en que la iglesia se conforma al mundo y las dos comunidades parecen al espectador como dos versiones de lo mismo, la iglesia contradice su verdadera identidad. El tema esencial de toda la Biblia es que el propósito histórico de Dios es llamar a un pueblo hacia sí mismo. Este pueblo es un pueblo santo, apartado del mundo para pertenecerle y obedecerle. Su vocación debe ser congruente con su identidad, es decir, ser santo o diferente en toda su apariencia y conducta. Porque nuestra vida se alimenta de nuestras relaciones. Si nosotros vamos a estar saliendo con el montón de compas, media hora después de nuestra boca está saliendo puras inmundicias. La tercera copa de vino que nos iba a emborrachar nos la vamos a tomar. Y la forma como se habla de las mujeres allá afuera, vamos a encontrarnos en un instante hablando igual. Porque ellos llaman malo lo que Dios llamó bueno, y ellos llaman bueno lo que Dios llama malo. Y si nos estamos sentando ahí con ellos, estamos validando eso. Por otra parte, recibiremos de nuestros hermanos en la fe lo que tienen que dar. Todos estamos en la misma lucha. Todos estamos en la misma. Mira, fíjate vos que me caí, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Y entonces los hermanos nos ayudamos a restaurar nuestras vidas. El que es santo no se relaciona con el mundo, lo influye. Y ahora este es mi punto. No nos manda la Biblia a vivir una vida monástica, como eran aquellos monasterios en las montañas que se iban a aislar allá. Eso no nos manda, porque desde la montaña no podemos ser luz y sal. Pero yo sí puedo salir con el compa, porque tengo toda la intención de ser luz y sal en esa cena. Toda. Hablarle de cómo Cristo ha cambiado mi vida. Allá Él, si se entrega a Cristo, si no se entrega a Cristo. Es problema de Él y del Señor, no es problema nuestro. A nosotros nos mandaron a ser testigos. Bueno, hay que ser testigo. ¿Con quién va a ser testigo? Con el incrédulo. Ok, salga con el incrédulo. Pero a ser testigo. Si va a abrir su boca, ábrala diciendo lo que el Señor le mandó a decir. Sean mis testigos. ¿Qué es? Digan quién soy yo y qué hice por ustedes. El Evangelio, eso se llama el Evangelio. ¿Quién es Cristo y qué hizo Cristo? Entonces no es que tenemos que aislarnos del mundo, es que tenemos que ir a influenciar el mundo. ¿Para qué? Dice el Sermón del Monte. ¿Qué dice Jesús? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ya el carro se nos está haciendo lejano, ¿verdad? La voluntad de Dios es que nos sometamos. Levante la mano los que somos orgullosos y soberbios. No los veo levantando manos. Vamos a leer unos cuantos versículos de la Escritura. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Efesios 5:25, maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ¿qué es esto de estarnos sometiendo? Primero, buscar el reino de Dios y su justicia. Jesús en el Sermón del Monte, cuando dijo, ¿cómo es la cosa de comer y beber? Y el Señor sencillamente, al final, después de hablar de los pajarillos y las flores, se volvió y dijo, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nosotros hacemos un cambio conveniente y decimos, primero buscamos las añadiduras y después buscamos el reino de Dios y su justicia. Es al revés. Es al revés. Después nos hablan de someternos unos a otros. ¿Cómo es eso? Porque una de las cualidades que el Señor más quiere ver en su pueblo es la humildad. Y solo es humilde el que se somete. Si ahora que yo termine esto, alguien me jala el aire y me dice, mira, dijiste lo que no es.
Yo tengo que bajar mi cabeza y someterme al hermano que me está llamando la atención. Hace una semana y media, un pastor que es una estrella de rock en Estados Unidos, el tipo es famosísimo, es de teología reformada, el hombre es simpatiquísimo, es un predicador de primera, 20 años de ser pastor de una iglesia en Austin, Texas, se llama Village Church. El nombre de él es Matt Chandler. Matt Chandler, ejemplo de un tumor cerebral, se lo pudieron operar, el hombre todo rapado y con la cabeza toda llena de costuras, así predicaba en su iglesia. Una estrella de mis predicadores predilectos. Termina un sermón, se baja y así allá en la afuerita llega una señora y le dice, vea, pastor, no creo que sea apropiado que usted se esté mensajeando por Instagram con una amiga mía que yo sé que usted se está mensajeando. Matt Chandler dijo, ok, se dio media vuelta, reunió a los pastores de la iglesia y dijo, esto acaba de pasar. Tomen mi teléfono, vean todos mis mensajes, vean mis correos, vean todo lo que ustedes quieran y vean a ver qué hacen con esto. La mujer con la que me estoy mensajeando es fulana de tal y no hay un solo mensaje de connotación sexual, ni siquiera romántica. Pero no importa, examinen, vayan, escudriñen, llámenla a ella a ver si ella está dispuesta y que ella entregue su teléfono también. Háganlo todo. ¿Qué hicieron los pastores de la iglesia? Fueron y contrataron unos abogados para que fueran unas terceras partes y no ellos que estaban como sesgados, para que alguien neutral hiciera la investigación y le dieron a los abogados todo, teléfonos, computadores, todo. Los abogados se devolvieron y dijeron, aquí no hay nada de connotación sexual ni nada de romance. Y los pastores dijeron, pero no es apropiado la frecuencia y la familiaridad con que son estos mensajes. Lo bajaron del púlpito y lo disciplinaron. Lo bajaron del púlpito y lo sentaron ahí y le dijeron, usted se queda sentado y usted no predica más por un tiempo. Porque ahora usted tiene que reflexionar qué lo llevó a tener esa frecuencia y esa familiaridad. ¿Qué hubo, Paulita? ¿Cómo estás? Ese tipo de cosas. Y entonces él salió a la iglesia y les dijo, vea, me acaba de pasar esto. Y no se preocupen, yo voy a seguir siendo pastor de la iglesia, pero ahora me toca sentarme a reflexionar qué me llevó a tener esa frecuencia de mensajes y esa familiaridad. Amo a mis pastores porque me acaban de disciplinar y me toca sentarme hasta que ellos me digan ya es hora. Vean, este hombre produce millones de dólares. Este hombre vende millones de libros. Este hombre, los videos de él, la frecuencia de videos y lo que YouTube le paga a ese ministerio por los videos es una barbaridad. Sentadito. Humilde, sometido. Y por supuesto, hay que someterse a las autoridades del país, porque nos guste o no, Dios las puso ahí. Vean, con todo lo republicano que yo soy en Estados Unidos y lo que, comillas, XXX, a Joe Biden, yo sé que Dios lo puso ahí. Él no se puso a sí mismo. Dios lo puso ahí para lo que sea que es el propósito de Dios. Y a mí me corresponde respetar ese propósito y respetar esa decisión divina y obedecer a esas autoridades. ¿Hasta cuándo? Hasta que la autoridad ordene algo que es contrario a lo que Dios ordena. Pero mientras tanto no pase eso, yo tengo que someterme a las autoridades puestas por Dios. Porque el que se separa del mundo se somete en humildad. Y la voluntad de Dios es que hagamos el bien. Ahora vea por dónde andamos. Que seamos salvos si somos, que seamos llenos del Espíritu, que seamos perdonadores, que seamos santos, que seamos sometidos en humildad y ahora que hagamos el bien. Pedro nos dice, ¿qué dice Pedro? Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Actuad como personas libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo,
sino como siervos de Dios. La palabra siervo ahí es doulos, como esclavos de Dios. El testimonio nuestro es nuestro primer esfuerzo de evangelización. La gente ve nuestra vida y después, si nosotros vamos a hablarle del Señor, ya es muy consecuente una cosa con la otra. Pero si nosotros nos vamos a hablar con el Señor y tenemos una vida de pecado, no tiene el menor sentido. Esa palabra hombres insensatos que está arriba, el término griego es más fuerte. Es afron, que son ignorantes, egoístas e incrédulos. Es peor el término griego. Decía mi católico predilecto, Francisco de Asís, prediquen a Cristo, y si es estrictamente necesario, usen palabras. Nosotros tenemos que ser íntegros. Nuestra fe y nuestras palabras tienen que ser consecuentes con nuestra conducta. Eso es integridad. El término oxímoron es un término que no se conoce muy bien en español, pero quiere decir una contradicción en sí misma. Resulta que esto de hacer el bien es bien curioso porque tenemos que hacer el bien porque Cristo lo ordena, porque somos sus esclavos. Entonces alguien dice, pero si donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Bueno, vamos a ver ese tema, a ver si es cierto. Nosotros, cuando nos entregamos a Cristo, somos sus esclavos. Eso quiere decir, hacemos su voluntad. Para los que se le ha olvidado el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, ¿verdad? Hacemos su voluntad, eso es ser esclavos. Pero el Señor nos dice, es que les voy a decir qué pasa. Antes ustedes eran esclavos del pecado y la carga que tenían era súper pesada. Y el yugo, que era como una madera que se ponía así de donde se colgaban las cargas, era un yugo incómodo porque no había sido diseñado para que fuera fácil de llevar. Pero vengan a mí porque yo soy un mejor amo. No van a dejar de ser esclavos, pero mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuál es la carga? Hacer su voluntad. Ir a darle de comer al hambriento, ir a darle de beber al sediento, visitar al encarcelado, ir a donde el enfermo a los hospitales, que es parte de lo que estamos haciendo en las eclesías nosotros. La carga de él es, entienda a quién le sirve, adórelo, crezca en el conocimiento para que crezca en el amor, porque uno no ama a quien no conoce. Si uno dice yo amo a Cristo, pero usted no conoce nada de Cristo, ¿cómo lo ama si no lo conoce? Crezca en el conocimiento y verá cómo crece en el amor. Y crezca en el servicio porque es una orden de él. Vaya y ame a todos aquellos que están fregados, sean creyentes o no. El texto literal dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por tanto, el que se somete hace el bien. ¿Ustedes les parece que yo ponga eso ahí? La voluntad de Dios es que suframos. ¿Quién quiere sufrir? Pero no es que ustedes querían hacer la voluntad de Dios. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal. Sigue Pedro, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Lucas en Hechos de los Apóstoles, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles, este es Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Romanos 5, 3, 5, y no solo esto, ahora nos dice por qué sufrimos, sino que también nos gloriamos, nos gozamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios desea, porque esa es la voluntad de Dios, nuestro sufrimiento, porque sabe qué es lo que produce. Paciencia, prueba, esperanza, dice la carta a Romanos, porque hacemos lo que está bien. El sufrimiento nos hace crecer
y nos hace creyentes maduros. Como dice el libro de Especulaciones de José Porras, ningún marinero ha sido entrenado en aguas calmas. Solo los que hemos pasado por donde asustan podemos ayudar a otros a pasar por donde asustan. Por lo tanto, la voluntad de Dios es que suframos. Porque es a través del sufrimiento como crecemos y en ese crecimiento así servimos. Metidos en una burbujita cómoda no vamos a servir a nadie. Entonces el Señor nos saca de la burbuja, le hace la burbuja ¡puc! Y la revienta. Salga de ahí, salga de su comodidad. Sufra un ratico para que pueda ser solidario con los que sufren. Y crezca en mí, porque la voluntad de Dios es que suframos. ¿Qué tanto para los de la prosperidad que dice que todo venga de Cristo y le va a ir todo bien? Porque el que hace el bien sufre. Y la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Ajá, ahora además de sufrir, ahora tengo que darte gracias porque sufro. Es que dad gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué? En todo, sí, en todo. Por una razón, el corazón agradecido no desea. El corazón agradecido recibe lo que Dios tiene para darle y lo disfruta. Y glorifica al Señor con lo que le da. Está conforme. Y uno dice, un momentico, pero es que los inconformes y la ambición, yo no sé de dónde sacan eso, pero en la Biblia no está. En la Biblia nosotros nos conformamos con lo que Dios nos da y vivimos una vida de agradecimiento. ¿Qué ambicionamos? La gloria de Dios. No ambicionamos cambiar de carro. Ahora ya llegamos al carro. Ambicionamos la gloria de Dios, pero estamos conformes con lo que Dios nos ha dado, porque Dios sabe qué es lo que conviene, nosotros no. Ah, no, pero yo quiero un chuzo y entonces me voy a meter en una deuda. Ajá. El chuzo lo va a llevar del punto A al punto B mejor que la cacharpa que tiene allá afuera, que también lo lleva del punto A al punto B, que es el propósito del carro, transportarte. ¿Por qué no sos agradecido con lo que Dios te dio? Es que antes tenía más, pero ahora Dios me quitó cosas y ahora tengo lo que tengo. Sea agradecido porque dice la Escritura, dad gracias en todo. Pero hay un secreto, ustedes saben, el que se conforma no desea, y el que no desea tiene paz. Porque la paz se pierde pensando en lo que uno no tiene. Y la paz la tenemos cuando somos agradecidos con Dios por lo que tenemos. El que sufre es agradecido. Entonces, ahora sí, vamos a acumular todo esto que hemos aprendido para ver si tarde o temprano el Señor me dice con quién me tengo que casar. El Señor dice, Él quiere que seamos salvos, que seamos llenos del Espíritu, que seamos perdonadores, que seamos santos, que nos alejemos del mundo, que nos sometamos, que hagamos el bien, que suframos, pero que seamos agradecidos. Y lo que nos dice Él entonces es que si usted es todo eso, y nada más que todo eso, haga lo que le dé la gana. Porque lo que va a hacer es la voluntad de Dios. Porque siempre estaremos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, porque Dios cambiará nuestros deseos por los suyos. Entonces, si voy a cambiar de carro y resultó que cambié de carro y soy salvo, perdonador, lleno y controlado absolutamente por el Espíritu Santo, alejado del mundo y sus deleites, perdonador, sufro, sometido y agradecido, si soy todo eso, todos mis actos van a ser, todos, la voluntad de Dios.
todos. ¿Con quién me caso? Entonces, vaya, vea. Ahí en la Biblia está. Mujer virtuosa, que esto y que el otro. Ahí está todo. Deleítate, dice el Salmo 37, 4, 5. Deleítese a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Ajá. Si yo me deleito, ¿qué hago? Soy salvo, perdonador, lleno del Espíritu Santo, sufro. Estoy deleitando en mi Dios. Y entonces todo lo que yo quiera, Él me lo va a dar. Porque Él está poniendo sus deseos en mí. Y entonces yo voy a estar pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Eso dice Primera de Juan, es que ustedes no reciben porque no piden conforme a la voluntad de Dios. Bueno, estoy pidiendo conforme a la voluntad de Dios, pues soy lleno de su Espíritu. Soy perdonador, estoy sometido, estoy lleno de eso. Entonces lo que yo estoy pidiendo es lo que Dios me quiere dar. Porque mis deseos son los deseos de Él, porque Él puso sus deseos en mí.